Hola, les damos la bienvenida a este nuevo webinar en la etapa Consolidar de Alimentos con Valor, en la quinta edición de nuestro programa. En el día de hoy tenemos a Tomás Brusco de la Dirección de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, que es consultor en la misma. Tomás es abogado, estudió en la Universidad de Buenos Aires y se especializa en Derecho Financiero y Finanzas, con base en lo que son las políticas públicas y administración de organizaciones. Fundó el Observatorio Legislativo Argentino, es una ONG que agrupa estudiantes y graduados de Derecho y Ciencias Sociales. Se recibió en 2020 en Universidad de Buenos Aires con diploma de honor y bueno, ha realizado programas en Law Abroad Global Program de la Universidad de Nueva York. Me pusiste todo en inglés. Y bueno, en el ámbito docente trabaja en lo que es teoría del derecho, bioética, en la Facultad de Medicina, también en la Facultad de Derecho. Y bueno, actualmente se desempeña como asesor en la Secretaría de Finanzas y en la Universidad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho, Tomás, tu presencia en el día de hoy y bueno, te invitamos a dar esta charla de fortaleciendo el emprendimiento desde este punto de vista de la Dirección Nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social. Muchas gracias, Romina. ¿Se me escucha bien? Quiero Sí, confirmar eso perfecto. nomás. Genial. Gracias por la presentación, por la invitación. Hoy voy a estar hablando un poquito y compartiendo con ustedes que son emprendedores. Recién ahora estoy conociendo este programa, así que es un gusto no solamente compartir, sino también conocer estas iniciativas de la Secretaría de Industria. Así que un placer para mí. Trabajo en la Dirección Nacional de Inclusión Financiera, como decían recién, que pertenece a la Secretaría de Finanzas de la Nación. Entonces, vamos a dar un enfoque un poquito más ligado de la parte de emprendimientos, más ligada a lo financiero. Ustedes saben que los emprendimientos seguramente lo estuvieron viendo. Eh, si podemos charlar después, tenemos esa oportunidad. Seguramente vaya a aprender más yo de ustedes que usted de mí, pero saben que los emprendimientos tienen diferentes aspectos. Uno, por ejemplo, el aspecto del marketing, otro es el aspecto del management o de la administración. Y no, digamos, por último, pero quizás no lo menos importante, está el aspecto de la finanza, lo financiero, que es todo lo que tiene que ver con el dinero, digamos, y los activos. Eh, lo, lo que es digamos, la charla de hoy, vamos a concentrarnos en el concepto de crédito. Vamos avanzando, fortaleciendo el emprendimiento es el subtítulo. Este es el índice de la charla. Eh, Vamos a hablar un poco de créditos, ¿no? Pero me gustaría iniciar, digamos, por algunos conceptos más básicos quizás, que, digamos, quizás preceden un poquito a lo que es el crédito, que es digamos, el capital. Cuando hacemos el curso de referentes en inclusión financiera, yo inicio a veces en algunas clases comentando un poquito de estas cosas. Las vamos a pasar muy rápido, pero a grandes rasgos lo que buscamos con el financiamiento de un emprendimiento es acceder al capital. El capital, cuando hablamos en finanzas, no es lo mismo que hablar quizá de capital en contabilidad, ¿no? Que quizás en contabilidad el concepto de capital es más amplio. En finanzas nos referimos específicamente a capital financiero, que es dinero u otro tipo de activos. Los activos son el dinero o valores negociables. Todo eso lo podemos ver, por ejemplo, si hablamos de mercado de capitales. Si alguno tiene interés en eso, algún día lo podemos charlar también. Si hablamos de mercado de capitales, eso está regulado en la ley de mercado de capitales. Si hablamos de financiamiento y nos concentramos digamos, en las posibilidades que tenemos por fuera de mercado de capitales, que es lo que vamos a hablar acá, eh, tenemos que ir, digamos, a las instituciones que son las bancarias, que son las que están reguladas en la ley de entidades financieras, y en las instituciones también eh, adyacentes, digamos, o el resto de las instituciones que se encuentran en el sistema financiero, pero no propiamente dicho en la ley de entidades financieras o las entidades financieras tal como las entiende
el Banco Central y la Ley de Entidades Financieras. Si ustedes quieren saber posteriormente, digamos, cuáles son las entidades financieras, yo les recomiendo que entren al listado del Banco Central. Ahí van a poder ver cuáles son las entidades financieras que están registradas como tales en la República Argentina. Pasando ya propiamente dicho al contenido, eh, una vez escuché una frase muy interesante, y es la última digresión que voy a intentar tener, que es que la contabilidad es, eh, digamos, los balances son, y los estados contables son el idioma de los negocios, ¿no? Si ustedes se fijan en lo que son los balances, además de, digamos, las cuestiones de los nombres, de las cosas que se van comprando y vendiendo, o cómo se designa el dinero, básicamente estamos hablando de cuestiones monetarias. Acá vamos a hablar de créditos fundamentalmente en pesos. Es una charla pensada para la República Argentina. Los tipos de financiamiento, vamos a ver que hay créditos. Los créditos tienen diferentes características, como el acceso, los tipos, duración, consideraciones. Y después también tenemos microcréditos, subsidios, apoyos y otra manera alternativa de financiarse, que es el financiamiento colectivo o crowdfunding. Eh, Cuando hablamos de financiamiento, tenemos que pensar qué estamos buscando, ¿no? Con el financiamiento, por qué se quiere hacer una solicitud, por qué se quiere solicitar un crédito. Nosotros somos, cuando hablamos con emprendedores o cuando hablamos con referentes de inclusión financiera, hacemos bastante énfasis en el tema de, la, de evitar el sobreendeudamiento, ¿no? Que es un concepto muy importante porque ustedes saben que tanto las personas humanas como las personas jurídicas en Argentina y en general en otros países del mundo pueden, digamos, quedar de manera insolventarse y así quebrar, digamos, ¿no? Eventualmente se puede llegar a un concurso o a una quiebra. Concurso de acreedores es una quiebra, son procesos judiciales comerciales. Con lo cual, la prioridad, digamos, a la hora de evaluar un pedido de crédito sería eh, evitar este tipo de factores, tener muy en cuenta que un crédito puede desequilibrar las finanzas y eventualmente comprometer la cuestión financiera personal o nuestro emprendimiento o de la sociedad. Eso ya va a depender de cómo esté estructurado nuestro emprendimiento, nuestra empresa. El concepto de empresa es un concepto económico, no está regulado estrictamente de manera jurídica. Lo que está regulado jurídicamente es las personas jurídicas comerciales, que son las sociedades, antes se llamaban sociedades comerciales, hoy son directamente sociedades. Están en la ley de sociedades reguladas. Las más conocidas son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, la SA, la SRL. Eventualmente, el crédito lo vamos a tomar con personas humanas o con personas jurídicas. Eh, Hay distintas características para, para estos tipos de créditos y más adelante posiblemente lo estemos viendo. En general, para las personas humanas son menos los requisitos y a la vez es menos la capacidad de endeudamiento que brindan las instituciones financieras. Y para las personas jurídicas se piden más requisitos, es un poco más difícil de acceder, también tiene costos de mantenimiento esa persona jurídica, y, pero quizás encontremos un acceso a una línea de crédito un poco mayor en términos de la capacidad del, del volumen de la disponibilidad. Cuando hablamos de crédito, es importante entender el financiamiento, como decía, eh, digamos, qué es un endeudamiento responsable y cómo lograrlo. Endeudamiento responsable es básicamente aquel que nos beneficia en nuestro emprendimiento. O sea, aquel que nos deja mejor parados posteriormente, luego de tomar el dinero, que antes de hacerlo. Para esto hay muchos factores a tener en cuenta. Uno clave, digamos, que no se puede obviar es la tasa de interés. La tasa de interés va a ser aquel porcentaje que vamos a agregarle al capital inicial a través del cual obtiene la institución financiera una ganancia de hacer eso. La institución financiera en general va a obtener una ganancia de, de brindarnos el crédito. El tema es que nosotros, digamos, también obtengamos una ganancia, que sea un win-win, como dicen a veces. Eh, Tengamos que tener en cuenta que el, el crédito consiste en eventualmente devolver una cantidad de dinero mayor a la que tomamos. Entonces, el valor agregado que tiene ese dinero es
la cuestión temporal, es que tenerlo hoy, poder disponer hoy de ese dinero. Entonces nosotros tenemos que valorar más esa cantidad de dinero hoy que eventualmente esa cantidad de dinero más intereses en el futuro. Si valoramos más la cantidad de esa de intereses más capital en el futuro, probablemente no nos convenga tomar crédito. Eh, Ahora, una diferenciación importante entre crédito y préstamo que me parece que- que es útil de tenerse acá, es que crédito es un concepto un poco más amplio quizá que préstamo, ¿no? Crédito es la cantidad de dinero disponible que una entidad, en general vamos a hablar de instituciones, entidades bancarias, ponen a disposición de otra persona, que en general, si somos emprendedores, somos los clientes del banco. Eh, a diferencia del crédito, tenemos los préstamos, que es una suma de dinero fija que una entidad entrega a otra o a una persona a cambio de un precio determinado establecido de antemano. El crédito es más amplio porque el dinero podemos usarlo o no. El ejemplo es muy claro esto si lo pensamos con una tarjeta de crédito. Cuando nos brinda una tarjeta de crédito tenemos quizá un costo de mantenimiento que suele ser relativamente bajo comparado con la capacidad, digamos, que nosotros podemos tener de endeudarnos. eh, y esa capacidad, esa disponibilidad que nos ofrecen, podemos usarla toda, podemos usarla parcialmente o podemos no usarla. Eh, y en general, estos créditos, los créditos que, digamos, encajan en este concepto, tienen una tasa de interés un poquito mayor que los préstamos. Los préstamos, a diferencia de este tipo de créditos, son, son digamos, de un pago único, son como conceptos quizá más tradicionales, pero también pueden ser muy útiles dependiendo de la tasa a la que podamos acceder. Ahora, como decía recién, para crédito tenemos dos grandes conceptos o dos grandes maneras de acceder a una línea, un crédito. Una línea es un concepto un poco más general, y la tarjeta de crédito es lo que todos conocemos, es el plástico que nos permite acceder eventualmente a realizar pagos que los realiza en una primera instancia eh, la institución bancaria que nos brinda la tarjeta, y eventualmente nosotros tendremos que repagar a la institución eh, el monto más el interés eventual acumulado, que también tenemos que tener en cuenta que podemos no acumular intereses si lo pagamos dentro del plazo. Si no, se van a eventualmente acumular intereses. Con la línea de crédito es un concepto más empresarial, eh, que abarca también la tarjeta de crédito como instrumento, pero también podemos tener directamente giros asociados a nuestra cuenta y a nuestra línea de crédito en una cuenta corriente, o eventualmente también cheques o cheques electrónicos que estén insertos dentro de esta línea de crédito como paquete que podemos adquirir en una institución bancaria. Eh, como tipos de crédito, así a nivel coloquial, vamos a encontrar, seguramente los habrán escuchado, créditos personales, créditos para empresas, hipotecarios y créditos de estudio. Los de estudio se podrían enmarcar también dentro de los créditos personales, solo que a veces suelen tener como beneficios extra o quizás menores tasas. Los créditos hipotecarios hay que tener en cuenta que, eh, si bien se denomina comercialmente crédito hipotecario a esta categoría, la hipoteca no es, estrictamente hablando, un contrato de simplemente entre privados de obligaciones, como se dice en derecho, sino que también hay otro tipo de derecho que no es un derecho estrictamente obligacional, que es un derecho sobre una cosa, que es una garantía real. Se llama hipoteca. La hipoteca en sí misma es un derecho real de garantía que recae sobre un inmueble. Eh, También hay otros tipos de garantías, la vamos a ver más adelante, si llegamos con el plazo. Romina, vos me avisarás si estás ahí, cómo venimos con el horario. Eh, y a través de esto se busca financiar a través de un crédito hipotecario. En general, se obtiene ese crédito para adquirir ese mismo inmueble. Podría no ser el caso, pero en la mayoría de los casos se adquiere el crédito hipotecario para el inmueble. Eh, Esta garantía real que se establece sobre el inmueble permite al banco eventualmente ejecutar
digamos, su derecho y quedarse con el dominio de la propiedad, que es lo que conservamos todavía. Si nosotros tenemos una casa, tenemos un inmueble y lo hipotecamos, conservamos el derecho de dominio sobre el inmueble, podemos disponer, podemos usarlo, podemos alquilarlo, pero está en función de un crédito. Ingresa, ese derecho real hace que el crédito adquiera una categoría de titularidad sobre la cosa. Eh, Continuamos con la modalidad de contratación. Como verán, está por formación. Tenemos estamos encarando el tema de los créditos desde un punto de vista jurídico. Me parece bastante interesante lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación sobre contratos bancarios, porque no es algo muy conocido esto. Es algo que se estudia, si uno estudia abogacía, se estudia en contratos, pero no es algo que se vea todos los días. Y sin embargo, si tenemos nuestra empresa, es muy útil saber cómo manejarnos frente a una institución bancaria, eh, en particular porque la ley argentina en varios aspectos nos protege de, de eventuales equivocaciones en la relación entre las partes. Y el concepto básico de los contratos bancarios es que, si ustedes conocen, digamos, la metodología de defensa del consumidor, los contratos bancarios están inmersos dentro del derecho al consumo. Entonces, cuando nosotros, como emprendedores, adquirimos un vínculo con un banco, estamos inmersos dentro de lo que se llama derecho al consumo. Entonces, se aplican las reglamentaciones del consumidor. Eh, Acá yo cité un artículo que, que encontré en SAIG que explica un poco este tema. Esta es la cita que menciona, bueno, debe entenderse un contrato bancario es a la vez un contrato de consumo cuando tiene lugar entre un consumidor usuario cuyos bienes o servicios son para uso privado, familiar o social, o entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras. Eh, Esto podría eventualmente no marcarse de esta manera eh, si nosotros tomamos el crédito con una persona jurídica, porque nosotros estaremos tomando un crédito eh, para eventualmente hacer otro negocio, ¿no? Ahí habría mayor dificultad para marcar el crédito, para marcar el contrato bancario en derecho de consumo, pero habría que buscar jurisprudencia. Si a uno le interesa más este tema, eventualmente me pueden preguntar, después puede pasar mi mail, así podemos estar en contacto con estos temas si alguno quiere hacerme alguna pregunta y yo poder investigar un poco más sobre las cosas que eventualmente interesen. De los contratos bancarios también tenemos que tener en cuenta que es muy relevante el- la publicidad de los anuncios que hacen. El artículo 1385 del Código Civil y Comercial especifica que el banco debe especificar montos mínimos y máximos, por ejemplo, de las operaciones, la tasa de interés, si esta tasa es fija o variable. Si es variable, la tasa más variable más conocida antes era la Badlar, tasa Badlar, hoy sería la tasa SER, que es la tasa de inflación, es quizás la tasa variable más famosa para deuda o renta fija, y eventualmente también tarifas por gastos y comisiones con indicación de supuestos y periodicidad de su aplicación. Eh, Finalmente también, perdón, el costo financiero total en las operaciones de crédito es quizás uno de los datos más relevantes que como emprendedores tengan que ver a la hora de comparar servicios bancarios, porque es el costo financiero total efectivo anual, es lo que van a finalmente terminar abonando en concepto de ese crédito. Porque el crédito quizás tenga una tasa determinada, pero más comisiones, etcétera, se le van sumando, se le van sumando costos que a veces pueden estar eh, más o menos ocultos, y por eso yo recomiendo directamente comparar los costos finales totales. A nivel de la forma del contrato bancario, cuando ustedes vayan al banco, van a tener que obtener una copia, conservar información que les sea entregada, tienen derecho a conservar la información, y también acceder a la información por un periodo de tiempo adecuado a la naturaleza del contrato. Eh, Estos son, digamos, los derechos que tenemos cuando vamos a realizar un contrato bancario. Eh, en cuanto a las obligaciones precontractuales,
El 1387 dice que el banco debe proveer información suficiente para que el cliente pueda afrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema. Eh, También lo pasamos rápido, así no quiero detenerme demasiado en tecnicismo, pero me pareció relevante incluir estos conceptos. Eh, Ninguna suma puede ser exigida al consumidor, también si no se encuentra expresamente prevista en el contrato. Eso me parece recontra relevante, puede dar lugar a reclamos eventuales. Y finalmente también son nulos los contratos de crédito que no contienen información relativa al tipo y partes de contrato, el importe total del financiamiento, el costo financiero total, que es lo que mencionaba recién, y las condiciones de desembolso y reembolso. Cuando el contrato eh, no tiene información respecto de esto, eh, eso es una cláusula de orden público. El legislador nacional, digamos, lo sanciona con nulidad al contrato. Esta, en derecho civil sería, digamos, la nulidad del acto es retrotraer la situación como si no existiera no existieran las firmas, no existiera la obligación, por lo cual digamos, una, una penalidad grave que aplica la ley civil para los contratos que incumplan con estas características. El incumplir con estas características en general va a jugar en contra del consumidor. En cuanto a duración, pasamos a este concepto. Los contratos pueden ser de corto, mediano o largo plazo. En general, esto depende de qué tipo de crédito estemos contratando. A modo de ejemplo, me parece interesante comentar que los créditos personales suelen ser breves o, digamos, de un plazo corto, menos de un año. Hoy quizás estemos viendo algunos de un poco mayor de plazo. Eh, los créditos para empresas suelen ser de 3 a 5 años, algo intermedio, y los créditos hipotecarios, que son estos atados a un derecho real de hipoteca, están en general expresados o dispuestos en mayores plazos, puede ser 20 o 30 años, por ejemplo. Eh, en cuanto a los créditos como concepto, algunas aclaraciones más es interesante hacerlas. Como veníamos hablando, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, que son los gastos adicionales, por ejemplo, como mencioné ahí, pero si vamos en orden, acá escribimos tasa de interés. La tasa de interés eh, es, eh, es digamos, el monto que se nos va a exigir por sobre el capital, basado en el capital inicial. Entonces, esta tasa puede ser fija, variable o mixta. Mixta no es muy común, en general vamos a encontrar tasa fija o variable. Eh, si la tasa es baja, obviamente vamos a preferir eh, que esa tasa sea fija, eh, porque va a permanecer fija. Es decir, una tasa fija en en el plazo de la devolución del crédito no va a cambiar el monto del interés que vamos a tener que ir devolviendo. La tasa de interés variable, como decía, la más común hoy es la tasa CER, que es una tasa ajustada al índice inflacionario del INDEC. La modalidad de composición de cuotas, en segundo lugar, hay dos sistemas grandes conocidos, el francés o el alemán. El sistema francés es el cual tenemos que pagar el clásico, el capital más intereses. Y el segundo son similares, pero la diferencia es sutil, pero quizás nos convenga uno sobre otro si podemos optar. Es aquel en el cual primero devolvemos más del capital inicial más intereses, y después ese monto va decreciendo. Esta modalidad, la modalidad alemana, es conocida, eh, quizás es frecuente en las rentas fijas nacionales, en los bonos. Como decía, también hay que tener en cuenta los gastos adicionales, eventualmente los bancos tienen que informarlos, el plazo de amortización y el importe de la cuota mensual, que son todas cosas complementarias que al fin y al cabo nos llevan a la consideración de lo que como iniciamos la charla, que es la cuestión de la solvencia o la insolvencia. Es muy necesario que se haga un análisis previo a la toma del crédito para saber que vamos a poder afrontar los créditos, porque si no, eventualmente lo que suele suceder es que se terminen tomando más créditos para pagar los créditos, lo cual nos puede hacer ingresar en un círculo vicioso que a veces es difícil de salir, y, y los abogados que hacen concursos y hacen quiebras esto lo tienen muy estudiado. Eh,
En cuanto a los tipos de financiamiento alternativos, también encontramos microcréditos y subsidios, apoyos. Los microcréditos tienen como característica que son créditos de menor monto, mucho más fáciles de acceder y están en general vinculados a instituciones, eh, digamos, ligadas a cuestiones de, de- de pymes o de pequeñas empresas o de pequeños productores. Por ejemplo, en la Secretaría de Finanzas de Nación, esto quizás es interesante que, que tengan esta data, de Finanzas de Nación depende un fondo que se llama FONCAP, que brinda apoyo y microcréditos a emprendedores. Esto si no conocen el FONCAP, les recomiendo que lo busquen. Me parece que es una institución interesante para que tengan en cuenta y sumen ustedes al panorama de, de sus posibilidades de acceso al financiamiento. Finalmente, subsidios, apoyos suelen ser con menor tasa todavía o directamente pueden ser grants, o hay, por ejemplo, en el mundo de la investigación científica, que, que, que puede eventualmente no tener ni siquiera una tasa de repago. Em, Finalmente encontramos el crowdfunding o el financiamiento colectivo. Estos son contratos entre privados. Ya nos alejamos un poco del mundo de los microcréditos y, y acá ingresamos a un mundo quizás en el financiamiento colectivo, a un mundo más vinculado al ecosistema emprendedor actual y a las nuevas tecnologías que permiten acceder a conocer muchas personas en un plazo relativamente breve. Y esto está basado en el concepto de que es más fácil pedirle pequeños montos a muchas personas que un monto grande a pocas o a un monto grande a una sola empresa, como puede ser un banco. Entonces, esta modalidad hay que tener, digamos, ciertos recaudos en el sentido de hacia dónde vamos, con quién estamos contrayendo este crédito, que por ser crowdfunding o por tener, digamos, un aspecto actual en cuanto a su difusión, no deja de ser un financiamiento regular y un contrato entre privados que va a haber finalmente que cumplir y puede tener, como digo, también consecuencias ante el incumplimiento, por lo cual no hay que perder de vista que sigue siendo una metodología de endeudamiento. Eh, Finalmente, ahí encontramos a veces créditos, lo que se llaman créditos rápidos. Los créditos rápidos son quizás créditos que se obtienen en una sola firma o solamente con firma y DNI. Estos créditos, sobre todo si son entidades no formales, son desaconsejados por las altas tasas de interés que pueden tener. Eh, Hay que recordar que en las entidades formales las tasas de interés están reguladas, en los bancos están regulados por el Banco Central, generan un historial crediticio que es muy relevante, se registra todo en la central de deudores del Banco Central, quedan registrados los movimientos de dinero asociados y eventualmente se puede gestionar con un plan de facilidades la mora de una manera en, quizá más provechosa. La mora, como ustedes saben, es la, la, digamos, la falta de pago o la demora en el cumplimiento de la obligación de ese pago. Eh, Pasamos a una segunda parte que es, muy brevemente, la documentación necesaria para una solicitud de financiamiento. Vamos a hablar sobre cuestiones más eh, generales, porque después cada institución va a pedir sus propios requisitos. A nivel general, como consideraciones muy a- abarcadoras, digamos, es necesario estar en un correcto cumplimiento del sistema financiero, tener un historial crediticio. Eso se puede regular, se puede verificar, digo, en la central de deudores, que es una página del Banco Central. Pueden ingresan solamente con, me parece que es con Quit, alguien me corrige si me equivoco, pero con eso se puede ingresar y ya ver para la persona, sea persona humana o persona jurídica, cuáles son las deudas asociadas a esa persona y cómo se encuentra ese nivel de deuda. Si ese nivel de deuda se encuentra, esto se categoriza con números, cada número representa una graduación en en la mora, si uno está, digamos, al día o no, y si no está al día, qué nivel de mora tiene uno. Esto se puede observar, como digo, en la central de deudores, que ahí se puede ver, eh,
sí, sobre cualquier persona qué deuda tiene con cada institución financiera. Si no tiene ninguna deuda, va a aparecer ninguna deuda. Si uno tiene muchas deudas, va a aparecer cada institución con la que uno tenga la deuda. Esto puede ser, por ejemplo, tarjeta de crédito. Cuando uno adquiere deudas con tarjeta de crédito, inmediatamente va a figurar en la central de deudores del Banco Central. Los bancos comerciales informan al Banco Central de la República Argentina de esa deuda contraída con el banco, ese crédito, y también se informa el nivel de demora en el pago. Eh, en segundo lugar, la documentación a presentar es, si uno tiene una persona jurídica, es importante ver el balance, los detalles de ventas, las deudas y los aspectos legales. Es, eh, en general, casi sin excepción, diría, los bancos, cuando uno va a solicitar el crédito, pide que todos estos papeles estén al día. Eh, por ejemplo, puede ser una inscripción de autoridades, el balance del año, eh, y cuestiones así muy, muy generales que deben estar al día y presentadas en el Colegio de Ciencias Económicas de manera regular y en la IGJ. Finalmente, quizás nos pidan hacerlo y si no, igual nos conviene hacerlo. ¿Cuál es nuestra proyección respecto al futuro de ventas? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Por qué queremos obtener más dinero ahora? ¿Por qué no podemos esperar a obtener ese dinero con ventas? ¿De qué manera ese apalancamiento nos va a servir para eventualmente obtener más ganancia de lo que tenemos hoy? Eh, Tratar de basarnos en conocimientos ciertos, tratar de basarnos en esto, eh, no solamente en expectativas, porque eh, eventualmente va a haber que hacer un pago sobre estos intereses, sobre el capital. Esto tiene por objetivo, como estaba diciendo recién, analizar la capacidad de pago para la deuda que estamos por contraer. Definir el monto, digamos que sea, también es importante que sea acorde a nuestras necesidades, a nuestras necesidades de financiamiento, tratar de no obtener más financiamiento de lo que realmente necesitamos para los objetivos que tenemos eh, en nuestro periodo de tiempo en el cual vamos a obtener y tener que repagar el préstamo o el crédito. Eh, Esto es también relevante tenerlo en cuenta porque es una manera de evitar el sobreendeudamiento también. Tener en cuenta para qué queremos el crédito y que eventualmente para qué nos va a servir eh, el dinero que nos ingrese, digamos, de manera inmediata o paulatina con una línea de crédito en en nuestra empresa, seamos una persona, nos manejemos como persona humana, como emprendedores a título personal, puede ser como monotributista responsable de cripto, o eventualmente también como persona jurídica. Eh, más allá de las características de la empresa, se nos puede solicitar una breve reseña de la historia del negocio. Esto si ustedes hicieron alguna vez un modelo de negocios, que seguramente sí, que van a tenerlo bastante claro. No es algo muy complejo. Situación actual y perspectivas futuras. Y también cuáles son nuestros principales proveedores y nuestros principales clientes, que son datos importantes para tener en cuenta eh, a nivel financiero y a nivel contable sobre nuestros egresos y nuestros ingresos. Finalmente están las garantías crediticias, que esta es la última parte de la presentación, que son los tipos de garantía que podemos obtener para eventualmente acceder al crédito o al préstamo. Eh, es importante conocerlas, es importante conocer qué tipos de garantías hay y también cómo utilizarlas. Las garantías se dividen en dos, o incluso podría decir en tres grandes categorías. Una son las personales. Como saben, en el derecho argentino se dice que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, el patrimonio personal, esto hablamos de las personas humanas. Eh, Cuando obtenemos digamos, cualquier deuda que contraigamos, sea de la manera que sea, puede no ser una deuda bancaria, puede ser una deuda eh, entre privados, simplemente incluso con un amigo, con un contrato. Esta deuda recae sobre la totalidad de nuestro patrimonio. Cuando encontramos un garante personal, lo que estamos haciendo es obligarlo a él o a ella, a esa persona, a responder, digamos, por nuestras deudas en el porcentaje que nos estemos obligando. Eh, por lo cual hay que ser también cuidadosos con esto y ser respetuosos de la otra persona que compromete la totalidad de su patrimonio para responder al monto total de nuestras deudas. Eh,
o del monto total de nuestras deudas en función del contrato que estemos firmando en particular, por esa deuda en particular, por la cual la persona es eh, garante. Por otro lado, están las garantías reales, que son las que mencionamos recién. Hay tres tipos de garantías reales que se enmarcan dentro de los derechos reales, que son derechos numerus clausus, o el número cerrado del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí vamos a encontrar tres derechos reales que constituyen garantías reales. Uno es la hipoteca, que es muy conocida, es un derecho a una propiedad inmueble, eventualmente por la falta de pago de un, de una deuda. El segundo derecho real es la prenda, que es prácticamente eh, muy similar a la hipoteca, pero en vez de recaer sobre un bien registrable inmueble, recae sobre un bien registrable no inmueble, o sea, un mueble, en general son autos, o en menor medida pueden eventualmente llegar a ser eh, una embarcación o un avión, una, una aeronave, como dicen. Si alguien tiene una aeronave, me avisa, nos vamos de viaje, no hace falta que la aprendan. Y finalmente está el derecho de anticresis, que es derecho real. Es un derecho real muy poco común, no se ve mucho. De hecho, me parece que yo nunca he visto un contrato de derecho real de anticresis, pero teóricamente esto lo que nos permite a lo que le permite al titular del derecho es acceder a los frutos de un bien registrable en la medida del pago de un crédito, para solventar el pago de un crédito. Entonces, puede algo, por ejemplo, lo más común es, eh, prender no sería la palabra, sería someter digamos, bajo el derecho de anticresis por ejemplo, a un campo. La persona que tenga el derecho va a estar, eh, digamos, va a tener la posibilidad de acceder a los frutos de ese campo hasta tanto yo eh, no finalice el pago de mi crédito. Va a poder eventualmente hacer uso por ejemplo, de un inmueble. Finalmente, una figura interesante que es relevante en el sistema argentino y está interesante conocerla son las sociedades de garantía recíproca. Entonces son un tipo de sociedades comerciales financieras que forman parte del sistema financiero, así como forman parte también las ALICs, como forman parte de los bancos, como forman parte de los agentes de negociación, de los agentes productores, etcétera. Hay un montón de figuras del sistema financiero, las compañías de seguros, eh, los proveedores de servicio de pago. Este es otro tipo de figura del sistema financiero que se constituyen para facilitar el acceso a pequeñas y medianas empresas al crédito. Entonces, lo que hacen estas empresas es servir como avalistas. Es uno por un contrata a esta empresa y la empresa pone su patrimonio a disposición de, digamos, de ese contrato, de, digamos, de ese crédito, que es un contrato de crédito, un contrato de préstamo, para servir de aval ante la eventual insolvencia de la persona. Son similares a empresas de seguros, pero obran solamente en el marco de estos créditos. Hay algunas SGR que son bastante conocidas y que tienen trayectoria en el mercado argentino. Es importante conocerlas a nivel, digamos, conceptual, al menos, eh, para saber que está esa posibilidad. Están concentradas en la Cámara Argentina de Sociedades y fondos de garantía. Eh, Muchas gracias, gracias por escucharme, gracias por participar. No sé si tienen alguna consulta, podemos charlar un rato quizá más informalmente. Eh, Yo, sí, espero, bueno, gracias por escuchar y espero poder resolver las inquietudes. Como les decía antes, estoy seguro que voy a poder aprender mucho más yo de ustedes a nivel de emprendimientos que, que ustedes de mí. Así que gracias por la buenísimo, oportunidad. Tomás, muchísimas gracias. Por favor. Dejamos también tu página en el grupo y los links de lo que es inclusión financiera, porque tienen los cursos de referentes que probablemente el año que viene ya salga alguna nueva edición. Quería hacerte una consulta, Karina, me parece, ¿no? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿cómo estás? Bueno, principalmente gracias, muy, muy amplio todo lo que dijiste, para quienes más o menos entendemos algo, pasaste por todo. Lo último es lo que yo necesitaría, así que te voy a estar mandando un mensaje.
Mientras hablabas pensaba justamente que te iba a preguntar para los que estamos más abajo de lo de abajo y que necesitamos seguir, qué herramientas hay para poder avanzar. Así que muy amplio, muy importante. Ojalá que lo puedan interpretar y si no tenés esta posibilidad que das de consultarte es excelente. Muchísimas gracias porque es las herramientas que necesitamos para seguir. No, por favor, yo estoy a disposición. Sinceramente, me habría gustado hacer una exposición o quizás más larga, eventualmente en otro momento se podría hacer una segunda charla. Hay temas muy interesantes también, por ejemplo, mercado de capitales, que se pueden hablar. Yo me especializo y trabajo un poco más con ese tema. eh, que se pueden hablar ahí también de temas de financiamiento, ya quizás para empresas más grandes, pero también hay cuestiones de manejo de finanzas que yo les recomiendo, si les interesa ahondar sobre este tema, que realicen ahí acaba de pasar la información de la subsecretaría. Les recomiendo hacer un curso que por el momento estoy brindando yo, que se llama Curso de Referentes en Inclusión Financiera. Ahí se brindan herramientas para los que quieran ser referentes territoriales o referentes barriales o referentes docentes, por ejemplo, docentes de secundaria, docentes universitarios incluso, de inclusión financiera. Se dan conceptos básicos de finanzas, se dan conceptos como, por ejemplo, elaborar un presupuesto o cómo invertir el dinero que ganamos, que es un concepto también, digamos, es una tarea muy importante eh, que tenemos por delante como emprendedores, los que nos gusta emprender, los que nos gusta estar activos en este rubro. Es muy importante saber cómo manejar el dinero y ahí quizás brindamos algunas herramientas para lograr este objetivo de manera un poco, con un poquito mayor de éxito. Vemos algunas cosas como comparación entre instrumentos bancarios e instrumentos de mercado de capitales, para el ahorro, para la inversión. Se ven algunas cosas como, digamos, teoría de lo que en inglés se llama asset management, que es la gestión de activos, ese tipo de cosas. Si están interesados en eso, o en ahondar también más sobre créditos, o conseguir más herramientas, o conocer más sobre el ministerio, yo les dejo acá, les voy a escribir mi mail, me pueden hacer cualquier tipo de consulta vinculada ahí, o a mis redes sociales, eh, que la dejo ahí también, el Arroba arroba para Tomás que... Brusco, lo menciono porque quizás no, y el mail es tbrusco@mecon.gov, con B larga, .ar. Buenísimo. Bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo por tu participación y Gracias a bueno, ustedes. por el compromiso de estar acá eh, eh, haciendo tus aportes en el programa. Y bueno, va a quedar la charla grabada, en pocos días ya la van a tener disponibles en el campus. Y bueno, estamos en contacto por cualquier otra consulta que vaya surgiendo. Tienen los y las emprendedores el contacto para seguir ahí trabajando en sus finanzas. Muchísimas gracias, ¿eh? Un Muchas abrazo gracias. grande. Hasta pronto. Hasta luego.